En este video vamos a ver un breve ejemplo de cómo hacer test unitarios en .NET. Para este ejemplo hemos creado un proyecto básico utilizando pues como tal el wizard de .NET, Visual Studio, eh, y utilizando como tal el modelo de vista controlador que nos ofrece .NET, y adicionalmente pues agregando un proyecto de pruebas que como tal se adiciona automáticamente cuando creamos el proyecto. Para ese ejemplo básico vamos a utilizar una clase pues ya creado previamente, se llama operaciones, y acá como tal, como podemos observar, son operaciones básicas matemáticas como la suma, la resta, la multiplicación y la división. Como vemos acá es algo simple, recibe los métodos que tenemos para las pruebas reciben dos parámetros que son número 1 y número 2, que son con los números con los cuales se van a, a ejecutar las operaciones. Acá en el proyecto de test, como tal tenemos esa estructura, pero bien podríamos crear otras carpetas, otras clases de prueba. Tenemos esta clase operaciones test, que es la clase a través de la cual vamos a hacer los tests. Entonces salimos la clase de los tests y como vemos pues acá la clase, bueno, cuando se creó la clase tenía como tal algunos otros métodos, solamente que yo los borré para hacer el ejemplo como tal desde cero. Eh, Acá vemos ese atributo que llama testClass, el cual es para indicar que esta clase va a ser una clase de pruebas, ¿cierto? Vamos a proceder como tal a crear el método vamos a crear una prueba para validar pues, que el método sumar esté funcionando correctamente. Entonces acá iniciamos, vamos a crear un método que no va a retornar nada y lo vamos a llamar validar suma, ¿cierto? Para esa parte debemos indicar acá en la clase que este método que tenemos acá va a ser una prueba. Para indicar esto le agregamos atributo que se llama testMethod. Con esto como tal le estamos indicando que este método va a ser una prueba. Un test se compone de tres partes, ¿cierto? Tenemos el arrange, el add y el assert. El arrange son los insumos que vamos a necesitar para realizar la prueba. Entonces, como vamos a probar en estos momentos la clase operaciones, entonces como insumo necesitamos la clase. Entonces acá podemos crear la instancia y de momento no necesitamos más insumos. En el add van como tal las acciones necesarias para realizar la prueba. Entonces vamos a invocar la acción, el método que llama sumar de la clase operación, y el acá recibe dos parámetros. Entonces vamos a enviarle dos números cualquiera para hacer la prueba. Vamos a darle por ejemplo el 12 y el 3, y este método nos devuelve un entero, entonces tenemos pues que obtenerlo para poder realizar la prueba. Acá en el add ya no necesitamos nada más, simplemente ejecutamos. En este test vamos a ejecutar solamente la operación suma, y en el assert van como tal eh, la validación de que si se esté cumpliendo lo que queremos que haga este método sumar. Entonces acá yo lo que siempre hago y aconsejo pues hacer a las personas que me preguntan sobre esto es que siempre que en el láser, lo primero es preguntar que el resultado que obtuvimos al ejecutar el método de la clase, o al ejecutar pues como tal el método que queramos probar, preguntemos que el resultado no sea nulo. Entonces tenemos el answer is not null. Acá tenemos pues tenemos diferentes opciones. Tenemos el are equal, are not equal, are same, equals, fail, inconclusive, is false, is null, is true. Tenemos diferentes opciones pues como tal para ejecutar acá las pruebas. Entonces preguntamos que el objeto
que nos está retornando el método no sea nulo. Y acá, como este es un ejemplo, para el ejemplo que necesitamos, simplemente vamos a preguntar que lo que nos está devolviendo sea igual al resultado que nosotros esperamos. Entonces, are equal, para decir que son iguales. Entonces, el objeto que esperamos, nosotros esperamos que 12 más 3 sea 15. Entonces, estamos esperando el 15. Y el objeto que nos devolvió, que sería este. Y ya como tal, acá tendríamos el test para validar la suma. Vamos a ejecutarlo. Vamos a dar clic derecho, run test, para ejecutar solamente este test. O le podemos dar run all acá en esa parte y él nos ejecutará todos los tests que tengamos. Vamos a ejecutar desde acá, run test. Y él acá nos muestra el resultado de la operación. Como acá vemos, el test fue exitoso. Y vamos a, como tal, a poner acá un valor que no concuerde para que el test falle. Vamos a poner, por ejemplo, 16 y el test va a fallar. Vamos acá, uno, el correr los tests que tengamos ahí. Y como podemos observar, el test falló. Él nos dice que acá nos muestra la información de por qué falló el test. Él dice que el valor esperado era 16, pero él nos está retornando un 15, que es el resultado pues de la operación. Vamos a organizar pues el test porque acá simplemente lo mismo fue para verificar que el test fallara, o vamos a irnos acá a la suma y hacer que esto falle para mostrar que esto cómo funcionaría. Vamos a hacer, en vez de que sume, que multiplique. Entonces 12 más 3, y vamos a sumar, nos va a dar 15, pero como pusimos a que el método fallara, vamos a ejecutarlo nuevamente. Y como vemos acá, nuevamente el test falló, porque estamos esperando 15, que es el valor correcto, pero él nos está volviendo 36, que es el resultado de acá, ya que lo modificamos para que no hiciera una suma sino una multiplicación. Vamos a corregir el método para que funcione y nuevamente corremos el test. Listo, acá ya vemos pues como tal que el test funcionó. Vamos a proceder a realizar un test para la resta. Entonces nuevamente el atributo que debe ir sobre el método, agregamos como tal el método, entonces valida resta. Ya sabe que tenemos el arrange. A mí siempre me gusta pues como tal poner esto para ser ordenado y saber en qué parte tener los tests. Listo, acá en el arrange tenemos ya como lo mencioné anteriormente, tenemos los insumos, operaciones, que el insumo pues es la clase operaciones, que es lo que vamos a hacerle las pruebas. En la parte del lag vamos a, nuevamente tenemos un resultado que va a ser igual al resultado de la operación restar. Acá, en el caso anterior, mandamos los parámetros directamente de acá, pero acá, en este ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, los valores en este lado. Y vamos a acá 12. Y vamos a enviar los parámetros acá. Número 1. Número 2. Acá en el enlace nuevamente, lo que les mencioné anteriormente, pues de que preguntar siempre que el valor sea diferente de nulo, que no sea nulo. Y mandamos el valor. Y acá el valor que esperamos, que sería el 12, la resta de 23 menos 12, que sería 11. Y acá el resultado. Podemos ejecutar simplemente ese test, le damos un test, ¿cierto? Acá nos corrió los tests de la clase. O vemos que mira, este está con una sombra, o ya que este no se ejecutó, ya que nosotros leímos fue simplemente acá un test y ejecutó solamente este test. Si yo quiero ejecutar todos los tests, vengo acá y le doy run all.
Acá en Runol, como vemos, él me ejecutó los dos ceros, que era la resta y la suma. Acá en esa parte, nuevamente, si queremos verificar algo pues que esté funcionando bien, como vemos, ya acá vemos a los test fallidos y los test que fueron exitosos. Nuevamente acá puedo ver el mensaje del test fallido. Me dice que yo estaba esperando un 12 y que el valor que me está retornando es 11. Pero pues simplemente lo hicimos fue para mostrar cómo funciona esta parte de acá de los tests, cómo vemos a los fallidos y cómo vemos a los exitosos. Vamos a hacer entonces los tests que faltan, la parte de la multiplicación y la división. Creamos nuevamente el método. Respecto al nombre de los métodos, siempre debemos procurar porque sean muy dicientes. Que con solo yo leer el nombre del método, yo sepa qué es lo que estoy probando qué es lo que estoy probando. Que no sea un nombre ahí bien raro, algo poco memotécnico que yo la verdad no sepa qué es lo que estoy probando. Entonces la idea es que esto siempre sea corto, que el nombre del método siempre sea corto y que sea diciente sobre lo que está haciendo como tal la prueba. Eh, Arrange. Entonces acá tenemos clase operaciones. Acá tenemos el lag. Vamos a ejecutar la clase multiplicar, el método multiplicar y le mandamos los parámetros. Acá igual podemos mandarlos así. Perdón, 5, 3. Y tenemos el láser. Entonces el láser ya sabe lo que yo, el que no sea nulo, el resultado. Acá el objeto que espero, entonces yo espero un objeto de tipo, espero un objeto que tenga el valor 5 por 3 da 15 y acá el resultado. Nuevamente ejecuto los tests y como podemos ver los tests están funcionando. Ahora vamos a hacer el siguiente test, que es el de la división. Este sería tenemos el arrange, el lag y el láser. En el arrange tenemos como tal los insumos, solamente necesitamos la clase. En el lag tenemos la acción que vamos a ejecutar. En este caso sería el método de dividir y los parámetros. Vamos a dividir 36 entre 12. Van a hacer igualmente pues siempre lo primero que yo hago, el que sea diferente de null. Y recomiendo pues ya lo he dicho varias veces. Y acá el valor que esperamos que 36 entre 12 casi siempre da 3. Ejecutamos y acá como tal tenemos los métodos, tenemos ya estas partes ya funcionando y como ya si queremos como tal algún error que nos dé algún test y no sepamos bien qué es lo que está sucediendo respecto al método, pues no sabemos qué es lo que está fallando, podemos como tal hacer un paso a paso. Simplemente ponemos los puntos, los breakpoints, los puntos de pausa y damos clic derecho, debug test, y él simplemente no va a ejecutar los tests, sino que va a hacer un debug sobre los tests sobre cada uno de los puntos de pausa, pues va a parar en cada uno de los puntos de pausa para nosotros hacer un paso a paso, verificar qué es lo que está pasando en el método. Esto fue como tal una breve explicación sobre las pruebas acá en .NET. Como tal tenemos esta es la herramienta que estamos utilizando, o también podríamos utilizar NUnit. En otra ocasión quizás la muestre, pero es relativamente igual
esta parte sería prácticamente lo mismo.